Ahora, Radio Mercosur presenta Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Mis queridos corazones, nuevamente nos reencontramos en una nueva emisión de los invitados de Javier y Esmeralda, con un invitado muy especial, Javier, José Peña, comentarista deportivo que traemos en esta tarde para todos ustedes. Querido Javier, sin más preámbulo, vamos a presentarlo y lo dejo a ti. Pues con muchísimo gusto, queridísima compañera, queridísimo José, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, por supuesto. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde, como se merece. José Ignacio Peña, 60 años, de Córdoba, Argentina, periodista deportivo, y su debut en radio fue el 7 de junio de 1987, hace ya casi 39 años. Se inició en Radio Horizonte, en el programa de deportes, con otro enfoque. Después continuó en el año 88 en Radio Carlos Paz, en el programa Radio Deportes Carlos Paz. Después, en el año 91, Radio del Sol, con el programa El Deportivo. Continuó en el año 92 en Radio Nacional Córdoba, en equipo de Rubén Torri, con el programa El Gigante del Deporte, después en LV2 Radio Córdoba con Torri en el programa Ovación Deportiva. Desde el 2002 en Radio FM 105.7 de Carlos Paz, en la actualidad con el programa Agilísimo. En el año 2015 Radio Games de BSAS, transmisiones de River Plate y Selección Argentina, actual corresponsal para Córdoba. Podríamos seguir, pero no quiero que se me pase que nuestro invitado de hoy participó como comentarista deportivo en fútbol infantil por televisión en la localidad de Vica Carlos Paz, en Córdoba, durante 5 años, y como corresponsal en Radio de Radio Punto de Buenos Aires. Ahí es nada. Adelante, compañera. Bueno, a mí tengo varias preguntas para hacerle a José, pero una de ellas es ¿cómo surge la pasión por el fútbol y para iniciarte en el periodismo deportivo? Bueno, yo te digo que siempre tuve pasión por el fútbol. Desde chiquito iba a las concentraciones de los equipos de fútbol que iban siempre a Carlos Paz, los que iban fuera a Córdoba, les sacaba autógrafos, fotos, desde chico. Siempre estuve en el ambiente del fútbol. Y de casualidad, sin pensarlo, un día me convocan, un domingo de junio del 87, me convocan para hacer un móvil en una radio de Carlos Paz. El dueño era amigo mío, de Radio Horizonte, era Carlos Mayer, el dueño. Me convocó para que haga una prueba y que haga de movilero. Y me gustó. A la semana ya tenía un programa deportivo. ¡Qué bárbaro! Así, siempre me gustó el deporte, hacía las coberturas. Posteriormente, a las 3 semanas más o menos, comenzó la Copa América Argentina 87. Y ahí empecé, digamos, a tomarle más el gusto. Estuve con las selecciones de Brasil, de Chile, de Colombia, con jugadores como Zamorano, Romario, Iguarán,
decirte algunos de los que estaban en esas elecciones. Y bueno, a partir de ahí ya seguí. Después, yo en ese momento estudiaba medicina, dejé medicina y estaba en cuarto año y empecé periodismo deportivo, me recibí y bueno, fui escalando, digamos, en diferentes medios hasta que me tocó ir a Córdoba, a Radio Nacional, con Rubén Torres, que para mí era mi maestro, uno de los referentes del periodismo deportivo de Córdoba, y bueno, él me apoyó, él me decía el intrépido, porque las notas difíciles, los reportajes difíciles que nadie podía llegar a hacer, sí, él me mandaba a mí, sabía que yo de alguna manera los lograba. Así que, bueno, tenía mucho aprecio de él y yo lo quería mucho también porque me apoyaba y veía que tenía ganas de seguir creciendo en este tema del periodismo deportivo. Así que así fueron mis comienzos y bueno, después llegué a Buenos Aires, a Radio Güemes, haciendo los partidos de River, de la selección argentina, un poco de todo, siempre, incluso también en Bolivia, estuve comentando la final del campeonato del año 2018, siempre tratando de hacer cosas en el fútbol, hice de todo, me falta para coronar un mundial, pero todas las categorías del fútbol, en todos los campeonatos que pude, estuve comentando o incluso haciendo reportajes. ¿Y cómo se vive desde tu óptica, ¿no? El tema del mundial con todos estos problemas en el mundo? ¿Qué es lo que tienes para contarnos? O sea, entre tanta controversia para viajar, ¿cómo está la gente como preparada para este mundial? Creo que la gente va a ir, obviamente, el Mundial es el evento más importante del mundo deportivo e incluso junto con las Olimpiadas son los eventos deportivos más importantes. Seguramente va a estar mucho más caro que en Qatar, sí, porque en Qatar eran todos, en 40 kilómetros estaban todas las sedes. Entonces, vos estabas en un lugar y te movías tranquilamente por 40 kilómetros. Acá tenés que de costa a costa de Estados Unidos, tenés que ir a Canadá, tenés que ir a México, es mucho más costoso, incluso los pasajes, por ejemplo, para ir a un partido de Argentina, el primer partido y la estadía 2 días, $5.000. ¿Qué opina al respecto mi colega Javier? O si quieres hacerle alguna preguntita al respecto. Sí, yo te quería preguntar, José, ¿qué es lo que te dio el fútbol para que abandonaras cuarto de medicina, que ya te quedaba poco para ser médico? ¿Qué es lo que tiene el fútbol para que tú abandonaras la carrera, dedicaras tu vida profesional a ser comentarista deportivo? ¿Y qué es lo que da el fútbol a toda la gente para que mueva esas tremendas pasiones? Bueno, por una parte, yo dejé medicina porque estaba casado en esa época, tenía que tener un trabajo remunerado bien, como para mantener a la familia, y por eso tuve que dejar medicina porque me absorbía mucho tiempo. Obviamente que me hubiera gustado terminar, pero no pude. Y bueno, entonces le di con todas las ganas al periodismo deportivo, que era mucho más fácil, se podía trabajar en un lado y estudiar. Y además, la pasión que te da el fútbol, conocer muchas personalidades, muchos lugares. He viajado por un montón de lados con este tema del fútbol. Conozco muchos jugadores de las selecciones campeonas de Argentina o de distintos equipos. Es más, tengo más amigos de jugadores y técnicos de más o menos mi edad que los actuales. Los actuales es más difícil llegar, pero también se puede llegar a hacer un reportaje. Muy bien. Te quiero preguntar por algo que seguro que te han preguntado muchísimas veces, José. ¿Cómo era Diego Armando Maradona? Aquí era un auténtico ídolo también. Bueno, en Argentina, los que tienen más o menos mi edad o los que lo vieron jugar a Diego es el número 1, dentro de la cancha. Dentro de la cancha, para mí,
fue lo más grande que hubo. E incluso te digo que hasta tuve una discusión con él cuando vino Sevilla a jugar con Boca en Córdoba. Pero sé que como jugador era lo más grande que yo vi, por lo menos en forma contemporánea. Reconozco que también Messi es un fuera de serie, pero eran momentos distintos del fútbol. Antes se pegaba más, ahora se pega menos. Distintas épocas, obviamente. Los dos son grandes y los dos son argentinos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y bueno, ahora yo quería hacerle una preguntita en esta parte del periodismo deportivo. ¿Existe una cierta competencia con respecto a las mujeres en esta carrera del periodismo deportivo? Bueno, desde que yo empecé a este tiempo, digamos en los últimos 10, 15 años, sí, empezaron a surgir chicas cada vez más. Vos vas a la cancha y hay a veces más chicas periodistas que varones, porque ya los veteranos ya nos estamos retirando y, digamos, las chicas han avanzado mucho. No estoy en contra de que trabajen las chicas en periodismo deportivo, al contrario, le saben dar un toque de color a las notas, tienen su manera de ver el fútbol, equivocada o no, pero con su manera siguen avanzando. Creo que está bien que se vayan insertando las chicas en el fútbol y, o sea, yo las apoyo. Yo tengo, por ejemplo, en las transmisiones tengo a Fabiana, que está conmigo hace 6 años, las transmisiones que hacemos para Buenos Aires, y ha progresado bárbaro. Fabiana Velázquez ha progresado bárbaro, cada vez mejor, incluso ya tiene sus programas propios en diferentes medios de Córdoba, pero al principio era raro ver una chica que se metiera en el periodismo deportivo, pero ya es común, es lógico y está bien que así sea. Bueno, le enviamos un saludo muy grande a Fabiana Velázquez, por supuesto. Sí, la Fabi es salteña, vive acá en Córdoba, pero tiene mucha capacidad. Y las mujeres en el estadio, o sea, se ve mucha participación de la mujer, pasión por el fútbol. ¿Qué observan respecto también del tema femenino en el fútbol? No sé cómo será, por ejemplo, en España. Después le vamos a preguntar a Javier. ¿Las hinchas decís vos o los periodistas? No. En la parte de la participación en el fútbol femenino, por ejemplo. El fútbol femenino ha avanzado muchísimo. Está a la vista que acá, por ejemplo, en Córdoba, Belgrano salió campeón a nivel nacional. Por primera vez un equipo de Córdoba ganó un torneo de AFA, pero a nivel femenino, que es un equipo respetable Belgrano, y sigue trabajando bien. Y ahora Talleres también está armando un equipo competitivo como para, digamos, tratar de igualar lo que hizo Belgrano, porque antes era Boca, River, San Lorenzo, Central, que ganaban. Ahora empezaron a ganar los del interés. Claro. Me gustaría que si pudieras, nos comentaras cómo están estos equipos, digamos, participando. ¿Los equipos femeninos? Sí. Y sí, están trabajando bien, sobre todo lo que uno más palpa acá en Córdoba, Talleres y Belgrano, son los equipos que se han reforzado bien para empezar el campeonato ahora, el fútbol femenino. También en el fútbol masculino, ayer fue el partido de reserva de primera división en la cancha de Talleres. Belgrano le ganó 4-2 a Talleres, pero fue un lindo espectáculo de chicos que van creciendo tanto a nivel humano y deportivo como van creciendo y de a poquito van llegando a la primera división. Por ejemplo, Belgrano, esta temporada de los 32 jugadores que han firmado planillas en lo que va del campeonato de primera división, 19 son de inferiores. Es que como Belgrano venía muy bien en inferiores el año pasado, ya fue subiendo a jugadores. Este equipo de reserva de Belgrano no venía tan bien, pero se recuperó con el triunfo frente a Talleres, porque, o sea, la mayoría de los que habían hecho gran campaña ya están en primera división. Y eso es un buen trabajo que se hace desde las bases como para que
los equipos no tengan que incorporar tantos jugadores comprando, sino teniéndolos desde inferiores. Claro. Bueno, me gustaría que le expliquen un poquito con el tema de los partidos de fútbol, por ejemplo, de Talleres, Belgrano, que le comentaras que son, digamos, competidores en la ciudad de Córdoba. Claro, el clásico de Córdoba. Talleres y Belgrano prácticamente dividen la ciudad y la provincia también. Algunos dicen que son más hinchas de Talleres, otros dicen que son más hinchas de Belgrano, pero dividen, es como un Real Madrid-Barcelona, que es el clásico de España. Bueno, acá el clásico de Córdoba es Talleres-Belgrano, Belgrano-Talleres. Para que nos escuchan desde todos puntos del mundo, entonces le vamos a ir comentando y explicando lo que tenemos nosotros en nuestra Córdoba, en Argentina. Y ahora me gustaría, preguntarle a Javier, le vamos a preguntar a Javier, desde España, qué equipos, digamos, femeninos compiten en la parte, futbolística. Bueno, la Federación de Fútbol, ahí hay varios equipos federados y lo último fue que nuestra selección de fútbol femenino se proclamó en esta última ocasión campeona del mundo. De todas formas, yo tengo la impresión de que, gracias a Dios, la mujer se va incorporando cada día más, tanto al mundo de ser comentarista deportivo, en el tema de los hinchas. La mujer participa muchísimo más incluso en el tema de competición deportiva, pero tengo la impresión que todavía sigue siendo un mundo de hombres, porque aquí en España, por ejemplo, y no sé si en Córdoba, Argentina, también sería igual, pero una figura de fútbol femenino, mujer, no gana lo mismo que un primer estrella, por ejemplo, del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué a tu juicio, José, sigue habiendo esa brecha entre el fútbol femenino y el fútbol masculino? Sí, sigue habiendo la brecha esa, porque obviamente en España, bueno, están más adelantados en el fútbol femenino, hay equipos más competitivos, y acá, digamos, 10 años atrás, prácticamente nadie jugaba al fútbol femenino, muy pocas chicas jugaban. En Córdoba, Belgrano fue el primero que empezó a trabajar en fútbol femenino, y por eso era abismal la diferencia que sacaba contra los otros rivales. Y en fútbol de Buenos Aires sí, hay algunas chicas que ganan, digamos, dinero profesionalmente, que incluso han dejado otros trabajos, otra actividad, pero igual es abismal la diferencia a lo que se gana en otras ligas europeas. Digamos, son semi-amateur queriendo llegar a ser profesionales en el fútbol femenino acá. Muy bien, muchas gracias, José. ¿Y cómo surge, después de este tema, digamos, a nivel profesional, que tú dejas tus estudios en medicina para introducirse al mundo del deporte? ¿Por qué periodismo deportivo? ¿Por qué esa pasión? Sería mi pregunta. Y si desde chico soñaste con esto o no. La medicina fue lo primero para vos. Sí, eran las dos cosas que me gustaban, el periodismo deportivo y medicina. Como no pude terminar medicina y ya estaba en radio, dije, bueno, le vamos a dar al periodismo deportivo, y fue lindo toda la trayectoria que hice hasta ahora. Me falta poco para retirarme, pero mientras tenga ese juego sagrado de ir a la cancha, me voy 3 horas antes a la cancha siempre, porque me gusta interiorizarme de todo, de los equipos, las novedades. Me gusta el ambiente del fútbol.
También he hecho rally mundial, en la época que había en Argentina rally mundial, pero obviamente el fútbol fue lo que más me atrajo en el periodismo deportivo. Y en cuanto a deportistas, ¿podés hacer hincapié en alguno en especial, como ser humano, que digamos quedó en la memoria para siempre? Por ejemplo, del partido de River Plate, algún jugador así en especial podés mencionar. Bueno, a los que nos gusta el fútbol, siempre hay jugadores de diferentes equipos que han sido fundamentales. Bochini en Independiente en su época. Dicen que era muy lento para lo que se juega ahora, pero yo creo que Bochini podría jugar ahora paradito y le mete pelotazos a los delanteros y definen los delanteros. Pero sí había jugadores importantes en su época, el mismo Riquelme, siempre hubo, sobre todo los números 10 de cada equipo son los que marcan la diferencia y si tenés un buen 10, obviamente lo vas a recordar siempre porque son los que manejan el hilo del equipo. Y con respecto a estos cracks del seleccionado argentino, ¿cuál, digamos, pudiste hablar y que realmente como ser humano te llenó por su sencillez, por su trabajo? Tengo más contacto con jugadores campeones del mundo del 86, por ejemplo. Clausen es amigo personal, vive en Bolivia, es amigo personal mío, Baurruchaga, he hablado muchas veces con Ruggeri. Sí, tengo buena onda. Luis Galván, de chico lo conocía yo, el campeón mundial del 78. Sí, los de ahora son más estrellitas. Son más, claro. Sea, no te dan cabida a poder... Sí, se puede, pero son más estrellitas. Vos ves que están haciendo publicidades en todo, previo al mundial, de todo tipo de cosas. Antes de los 78 o el 86 eran otra cosa, eran más tranquilos. ¿Sabés qué premio fue a los ganadores, los jugadores del 78? ¿Qué premio le dieron a la FA? No. Un Fiat 133 a cada uno. Era un auto mediano, chiquito, sí. Pero era el premio que tenían. Ahora son cifras millonarias, lo que ganan los jugadores, las publicidades que hacen, todo es ganancia. ¿Y tú te refieres a que estrella porque no dan cabida de hacer que les puedas hacer una nota? Se puede, pero es más difícil, obviamente. O sea, están en estrellas. Exactamente. Bueno, ahora le dejo la palabra a mi colega para que le preguntes todo lo que quieras, porque acá lo tenemos a José Peña para responder todas las preguntas y para que la gente se introduzca en este mundo del periodismo deportivo y esta pasión por el fútbol. Muy bien, pues te voy a hacer alguna, José. En primer lugar, algo que has apuntado tú, esas cifras millonarias que cobran los deportistas, entre comillas, estrellitas, estrellas. Aquí pasa exactamente igual, como tú bien sabes, en toda Europa. De hecho, en España es donde un periodista, un futbolista de primera división cobra muchísimo más que cualquier otro de la Unión Europea. Es un deporte que ha dejado de ser deporte para transformarse en un producto para ser un gran negocio. Yo creo que el fútbol ha crecido para ser un gran negocio, está visto. La FIFA no le importa tanto ahora el Mundial, aunque te parezca raro, pero incorpora selecciones para tener más cautivo a la gente, los mundiales. Si vos ves, hay selecciones que han clasificado que históricamente, por la cantidad del cupo que hay para este mundial, nunca hubieran clasificado. Y, por ejemplo, raro es el caso de Italia, que con toda la historia que tiene en su haber, ya van 3 mundiales que no puede clasificar. Pero es todo un negocio.
Mm. Y la segunda pregunta que yo te quiero hacer, en estas casi 4 décadas de experiencia profesional en el mundo deportivo, en la información deportiva, ¿cuál es la situación, la anécdota, lo que te haya pasado, que tú hayas vivido en primera persona, más simpática y más graciosa, que te hayas destornillado de risa? Eh, Más simpática. Puede ser una que cuando justo en el partido eh, Boca-Sevilla, en el estadio Kempes, en esa época el estadio Córdoba, eh, Maradona estaba en el vestuario y ya había dado las conferencias de prensa, era un sector chico de conferencias en aquella época, ahora es mucho más amplio en el Kempes. Entonces entré al vestuario porque estaba sacando fotos con algunos chicos y le digo una palabra, no, ya me dice Maradona, me dice, no, yo ya hice el reportaje, no te lo, no, le digo, aunque sea un saludo para Carlos Paz, no, no, y no. Bueno, y de atrás me tocan la espalda, me doy vuelta a Bilardo, me dice, ¿qué no te da la nota? Hacémela a mí, me dice. Y se la hice a Bilardo. O sea, fui por uno que era Diego, pero Bilardo me vio y dijo, hacémela a mí. Eso me acuerdo bien. Y después le hice otra vez una nota en Mendoza, en un partido frente a Uruguay, a Bilardo, y habíamos tenido bastante contacto. Ahora está ya enfermito y retirado, ¿no? Pero te encontraste con otro crack, pero como director, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Sí, no. He tenido anécdotas. De chico, me invitaron a un partido en la cancha de Instituto, Independiente Instituto. Bueno, voy con la delegación de Independiente de Avellaneda. Yo tenía 18 años, más o menos. Vamos entrando con el plantel y me dicen, usted no es del plantel. Me dejaron afuera. Bueno, me dejaron afuera y yo digo, ¿qué hago? Y a los 5 minutos vino el arquero Víctor Cibarelli y José Omar Pastoriza, el director técnico, que tenía que dar la charla técnica. No, dice, me fueron a buscar. Dice, se vino con nosotros, se va con nosotros. ¿Qué técnico sale a la calle a buscar a un chico que era simpatizante o que lo habían invitado al partido? Esa anécdota la tengo con mucho recuerdo y sé que Pastoriza, ya fallecido, fue una gran persona. Ujú. Muy bien. Y una última pregunta para no acaparlo todo. En la época aquí en España, de Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, todas esta reunión, conjunto de jugadores anterior a los años 70, desde mi punto de vista, tenían los pies sobre la tierra, sabían muy bien lo que pasaba a su alrededor, sabían lo que pasaba en la economía de su país, de sus países, incluso algunos estaban bastante comprometidos con la justicia social. Las estrellas de hoy del fútbol están más desconectadas del mundo real y viven en su nube, o es todo lo contrario, están más sensibilizados. Depende de la personalidad de cada jugador, pero la mayoría está viviendo en su nube, los jugadores estrellas. En la época de Di Stéfano, yo no lo vi jugar, sí vi muchos videos, de los pocos que se puede conseguir. Era un crack y era un señor, y que es uno de los pocos técnicos que salió campeón con River y con Boca. Muy bien, muchas gracias. Adelante, compañera. Bueno, ¿y alguna anécdota, ya que estamos en el tema, así, digamos, de cuando niños, con respecto al fútbol? Y como, digamos, ese deseo de poder estar comentando, ¿cómo es, por ejemplo, un día de José Peña comentando
sea, cuando estás ahí en ese clima, gritando gol de River, o sea, o de tu equipo favorito. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla todo ahí en el estudio? Directamente te digo cómo se desarrolla, se prepara todo. Yo voy 3 horas antes a cada cancha y yo 6 horas antes tengo todo preparado. Las planillas, todo, me informo bien de los equipos, las novedades que puede haber. Entonces, cuando ya uno, ya es como una gimnasia, está acostumbrado y sale solo, sin diagramar tanto. Pero, o sea, uno siempre, siendo periodista, los jugadores, los dirigentes, son hinchas de algún equipo, pero tratamos de no decirlo. Tratamos de no decirlo, pero es imposible que no seas hincha de algún equipo o que te guste más un equipo que otro. Y cuando estás, como dicen por ahí, en el potrero, en el estudio, y tenés que, o sea, gritar, a ver, ¿podrías gritar un gol? Es que yo no sé relator, soy comentarista. Comentarista. Claro. Y bueno, en cuanto a los relatores, ¿cómo gritan un gol? ¿Qué se ve? ¿Hay alguna pelea o alguna... No. Normalmente cada uno cumple su función, está para eso. Los relatores son especiales para mí porque son el que marcan el ritmo de la transmisión, cuando va el partido, cuando está muy buen partido, cuando hay un partido medio achatado, pero igual le dan esa vibración increíble. Yo tengo un amigo personal, el Bocha Uriel, que para mí es como un hermano y para mí es el mejor relator que hay en el fútbol argentino. Y digamos, conociéndolo, nunca sucedió nada ahí en el estudio con respecto a la competencia. Yo soy River, vos sos Boca, y cuando gritan un gol, o cuando en el estudio los comentaristas deportivos no tienen esa pugna de los distintos partidos de fútbol. O sea, hay alguna trama, o algún enojo, o alguna... No, sí, siempre hay alguna chance, alguna broma, alguna apuesta, pero normalmente no es al aire. Claro, o sea, todo se lleva a cabo digamos, en una intimidad. Claro. Bueno, hoy gana Boca, hoy sale River y exactamente. Apuesta, no, sí, siempre hay apuestas o un asado o algo, ¿viste? Pero es más bien interno. Claro, porque por ahí he observado que algunos comentaristas se traban como en una lucha por los diferentes, digamos, equipos de fútbol. Y eso es más en Buenos Aires. Sí, si vos ves los programas de Buenos Aires, sí, se nota más que hay identificados cada periodista con algún equipo. Pero has llegado a observar de que ha habido algún enojo. No, pero sí, con su posición, sí. Que cada uno con su posición, su mirada, sí, eso sí. Y anécdota, como yo te preguntaba, cuando niño, de comentar de fútbol, o sea, ¿alguna vez lo soñaste que ibas a ser comentarista deportivo? No, sí, siempre me gustó. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a una concentración de fútbol, que fue a un hotel en Carupal, que estaba Belgrano, y el primer jugador que yo vi y que me firmó un autógrafo y me presentó a todo el plantel era José Omar del Pollo Becerica, que es actualmente, vive en Laguna Larga, en la provincia de Córdoba, y actualmente es amigo mío. Y me lleva 12 años, pero me acuerdo bien, y él se acuerda cuando yo fui por primera vez a una concentración. Después me fui habituando, después estuve en el Mundial 78, con mi viejo era médico de Irán y de Perú, y entonces iba a las concentraciones y a los partidos. Así que siempre estuve empapado en el fútbol. ¿Y ahora cómo lo ves al Mundial este? ¿Con qué expectativa? ¿Los ves más desalentada la gente con todos los problemas a nivel mundial?
Y está el problema de la guerra en el Medio Oriente, hay que ver si Irán o va, no se sabe todavía. No se sabe. Irán, los dirigentes dicen que no van a ir, pero la FIFA por ahí presiona de que vayan, y si no, están buscando algún reemplazante. Pero todavía no está definido, pero ya quedan menos de 50 días. Yo creo que a nivel selección en este mundial, los candidatos son los de siempre: Francia, España, también Argentina. No creo que repita el título, no creo, ojalá me equivoque, pero por lo menos a semifinales llega, seguro. Van a llegar siempre los mismos, es muy raro que llegue un tapado y te gane un campeonato. Como sorpresa, que no es tan sorpresa porque ya tiene 3 mundiales como subcampeón, puede ser Países Bajos, la ex Holanda, que siempre tuvo buen fútbol, pero no van a salir del grupo de los 8, que estando Italia afuera, el grupo de los 7, uno de los 7 seguramente puede repetir el mundial, y Países Bajos puede ser una sorpresa. No sé si quieres preguntarle algo con respecto a esto del mundial, Javier. Bueno, yo le quisiera preguntar a José, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo ve, José, el fútbol como deporte, el fútbol del futuro, del mañana? ¿Cómo lo ves? Y cada vez más dinámico, cada vez más atletas los jugadores. Hay que ver si algunas reglas se cambian, pero a mí particularmente me gustaba más el fútbol de antes. Era más lindo para mí. Más deporte, más espontáneo, sin tantas reglamentaciones. Exactamente. Ahora, digamos, tenés que ser un atleta para jugar al fútbol. Antes tenías que jugar al fútbol si sabías jugar al fútbol. Vos te dabas cuenta mirando a un jugador si podía llegar lejos o no. Ahora muchos se preparan muy atléticamente y por eso llegan a los que son buenos, llegan, pero es otro fútbol totalmente. Se fuerza muchísimo, se presiona muchísimo más al futbolista de ahora que el que hace 15 o 20 años. Se le presiona más. Claro, obviamente se lesionan más. Vos ves las roturas de ligamentos que hay actualmente, es otra preparación. Yo me acuerdo de chico, no había casi rotura de ligamento. Esporádicamente había algún jugador que se rompía. Lo más normal en aquella época era fractura de tibia y peroné, por ejemplo. Y ahora, por los campos de juego, por las exigencias físicas que juegan mucho más seguido, en Europa están más acostumbrados. El futbolista sudamericano no está tan acostumbrado, salvo en la época de Copas Libertadores Sudamericana, que sí tienen que salir a competir. Pero el fútbol europeo en general sí tiene más experiencia en jugar más seguido y por eso tienen otra dinámica. Y José, ¿llegaremos algún día a tener el tipo, bueno, no el tipo, porque el deporte es diferente, pero la misma frecuencia de lesiones graves, serias, el fútbol, que el fútbol americano, por ejemplo? Creo que no. Aunque te digo, sinceramente, de fútbol americano he visto poco. Pero creo que no, creo que las lesiones del fútbol nuestro, digamos, es por el roce y sobre todo por lo que es la continua competencia, ¿no? Evidentemente, ¿opinas que deporte, fútbol y política son una mala combinación? Exactamente. Coincidimos ahí, coincidimos. Adelante, compañera. ¿Y te ha tocado participar en algún evento como realizando y colocando todos esos conocimientos médicos con algún accidente
de algún jugador, anécdotas al respecto o no? ¿Nunca tuviste que...? Sí, alguna vez tuve que hablar un poquito de un caso de un futbolista que se había lesionado y en plena transmisión, pero normalmente no ha pasado eso. Menos mal, porque, o sea, de acuerdo a lo que vos referías, se provocan más lesiones en estos tiempos que en los otros. Era otro fútbol, totalmente era otro fútbol, otro ritmo. En aquella época, el que jugaba bien al fútbol podía jugar. Ahora son atletas. Si vos tenés resistencia, si tenés ida y vuelta, podés jugar sin ser tan virtuoso futbolísticamente. O sea que entonces eso del virtuosismo en otras épocas y ahora es como que juega en contra. Es que ha cambiado el fútbol, ha cambiado las reglas, han cambiado todo. No son tan virtuosos entonces. Pero son millonarios, porque las empresas, los equipos, los sponsors, los contratos son increíbles. Acá un chico joven de 20 años, 22 años, que tiene 15 partidos, 20 partidos, ya lo venden afuera. Lo venden a veces medio verde, pero lo venden afuera. En la época que yo crecí, uno se sabía los equipos de memoria porque estaban 5 o 6 años prácticamente el mismo plantel, no se vendía, y menos al exterior. Entonces uno se conocía de memoria las formaciones, había que ser un súper crack para ir a Europa, y ahora, como te digo, 20 partidos, un jugador que tuvo un buen campeonato ya lo venden. ¿Y a quién apuestas ahora en este mundial como futuro ganador o puntero? ¿Campeonato del mundo? Sí, ahora, para este mundial. Y yo creo que Francia es candidato. Sí. Y ojalá me equivoque y Argentina vuelva a ser campeón. Pero es difícil, es muy difícil. ¿Y tú qué dices, Javier? Hincha por España, por supuesto. A mí me gustaría que fuera España, pero si tengo que elegir entre Francia y Argentina, yo apuestaría por Argentina. Gracias. Bien. A mí me hubiera gustado, ¿sabes qué? Jugar la finalísima. Porque son dos selecciones de élite, pero no sabemos realmente qué hubiera pasado. Eso, España-Argentina. Y puede haber un cruce antes en las fases iniciales, ¿eh? Sí. Puede haber. Muy bien, pues exactamente. Pues nos queda menos de un minuto, compañera. Bueno, no sé si, o sea, yo todas las preguntas creo que han sido evacuadas para todo el mundo, para todos los que nos siguen. Y bueno, estuvimos con un grande, digamos, del periodismo deportivo, José Peña. Si quieres hacerle alguna pregunta, te dejo. Nada más, que es un placer haberte tenido aquí, que en Radio Mairena y Radio Mercosur tienes tu casa desde este momento, y que sigas comentándonos cosas, y que cuando ya te jubiles, bueno, pues que de alguna manera o de otra sigas en el mundo del comentarismo deportivo, pero que sigas enseñando a las próximas generaciones. Creo que tienes muchísimo que aportar, José. Sí, eso lo sé, incluso me gusta ayudar mucho a los pibes jóvenes que van creciendo, y eso, porque en su momento también lo hicieron conmigo, me apoyaron, me indicaron los errores que uno comete y todo, para tratar de no cometer y ser lo más eficiente posible, y eso es lo que hago con los chicos nuevos que van apareciendo. Muchísimas gracias por esa nobleza y bueno, a ejercer la docencia, ¿no? Con los más jóvenes, con los que van entrando, ¿no? Sí. Este mundo del fútbol. Javier, un gusto, Javier. Encantado, José. Es un placer. Hasta pronto. Saludamos a todo el mundo. Gracias por acompañarnos.